versículo porque pensaba ya comenzar en ese versículo, pero he predicado ya no sé cuántas veces y no he podido decir el versículo, pero hoy sí lo traigo. Es un versículo que usted conoce de memoria, pero que vamos a hacer referencia a lo que significa. Dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien lo ha escuchado? A todos los que le recibieron. ¿Y eso dónde queda? Digo alguien, eso está en la Biblia, eso está ahí en la Biblia. Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El título más grande que un ser humano ostenta en este mundo, en esta tierra, es ser hijo de Dios. Es el título más elevado que exista sobre la tierra para un ser humano. Amén. Quiero pues subrayar eso, porque a veces pensamos que lo más grande es, y por eso andamos persiguiendo sueños, sin darnos cuenta y sin valorar lo que somos. Y entonces queremos ser el presidente de la República, un gran hombre, un gran empresario, pero ya tenemos un título demasiado grande. Entonces vamos a hablar de ser hijo. Amén. Bueno, en lo que recuerdo de que he predicado, no he tratado este tema así puntualmente, pero quiero tratarlo en esta mañana. Característica del hijo. Estos son los subtítulos que estoy manejando dentro de la temática. Y voy a hablar de Jesús como hijo. Jesús como hijo se despojó. Una característica de Jesús fue que se despojó. Filipenses 2, versículo 6 y 7, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una de las características impresionantes de Dios en su obra fue haberse hecho hombre. Y dice la Biblia que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esto es lo que lleva a la mente del que ha conocido al Señor a reconocer la grandeza del amor de Dios y hasta dónde se hizo. O sea, ¿cuál fue la condición? O sea, es que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, o sea, no se aferró a lo que él era, sino que se despojó y se hizo siervo. Entonces, la primera característica es Jesús como hijo. Para ser hijo tenía que despojarse. Si él hubiera venido a la tierra como él es, como Dios es, no hubiera salvado a nadie. Porque él dijo: no me verá hombre y vivirá. Moisés quería ver a Dios. O sea, tanto hablaron así de tú a tú, que Moisés se atrevió, dijo: bueno, charlar con Dios es tan agradable, pero yo no lo puedo ver a él.
¿por qué no me permites que te vea? Porque quería verlo. Y entonces ahí fue donde Dios le dijo: no me verá hombre y vivirá. Por eso también el Evangelio de Juan dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Cuando habla del Hijo, entonces, es que estos versículos nos enredan a los pentecostales. Pero yo quiero tratar esta temática desde ahora, que apenas llego, y hago ese pequeño paréntesis aquí, para decirle: no tenga miedo, porque es que a veces nosotros leemos en la Biblia, y sobre todo el Evangelio de Juan, dice: uy, no, ese Evangelio sí es difícil. Resulta que es el que más habla de que Dios es único. Pero a veces, como tampoco se explica, entonces la Biblia menciona a Dios manifestado en carne, y esa manifestación en carne se llama Hijo. Amén. Y cuando usted lo lea en la Biblia, no se asuste pensando que entonces aquí está otro Dios aparte, sino es el mismo que se hizo hombre. Así que Dios es invisible, no se podía ver. Su gloria no la resiste un ser humano, en su esplendor, en su gloria. Por eso no lo podía ver Moisés, ni hombre alguno, dice aquí también en el Evangelio de Juan. Así que Dios, para hacerse visible y acercarse al hombre, se hizo hombre, se hizo hijo. Pero el apóstol Pablo es el que dimensiona cuál fue esa obra. Es que él se despojó y no le importó la condición, sino que se despojó. O sea, él estaba en un trono y se despojó a la condición humana, y en la condición humana tuvo que someterse a dos cosas: al tiempo y al espacio. Dios creó el tiempo y el espacio. Por eso a Dios, si alguien le pregunta que cuándo comenzó Dios, que cuántos años tiene Dios, sencillamente Él hizo el tiempo y Él hizo el espacio. Así que el que hizo eso está fuera de eso. Por eso a Dios no se le pueden contar los días. Por eso a Dios no se le puede ubicar en un espacio. Por eso la Biblia dice que Él es infinito. Y lo infinito es lo que no se puede medir. Nosotros decimos de Dios: Él es grande, pero lo grande tiene una medida. Son las palabras que se usan en términos humanos para poder hacer una descripción de Dios. Pero Dios no se puede describir, siquiera con palabras. Pero para que el hombre lo pudiera conocer, ahora sí, ¿qué hizo Dios? Se hizo humano, se hizo hombre, y entonces se relacionó totalmente con el hombre y se identificó con el hombre hasta ir a pagar el precio que el hombre debería pagar. Así que Jesús, como hijo, también se hizo pobre. Esto lo alcancé a mencionar, creo que el jueves. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Entonces aquí está lo que define qué es ser hijo. Es que siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces vamos definiendo las características. Se despojó, 1. Se hizo pobre, 2. No tenía una casa. Lucas 9:57 y 58 dice: yendo ellos, uno
le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que Jesús ni tenía casa ni tenía nada que ofrecer. Porque aquel que le dice maestro, le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Parece que como Jesús conoce el corazón, este hombre tenía otros intereses. Seguirlo, porque al seguirlo, quién sabe de qué más cosas se podría beneficiar. Y entonces el Señor de una vez le anunció que con él no iba a encontrar lo que quería, lo que estaba deseando. Entonces le dijo: yo no tengo nada que ofrecerte en este mundo. Yo no tengo una casa, o sea que si espera que yo te albergue, ni siquiera eso puedo, porque no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. Así que Jesús empieza a dar las características de qué es estar en la condición de hijo. Y quiero enumerar algunas, porque no voy a hablar de las características de Jesús, porque si lo hablamos no terminaríamos. De algunas, ¿para qué? Para que nosotros podamos ir comprendiendo qué es ser hijo. Porque si Jesús es el modelo, entonces nosotros también, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos. O sea que nosotros también tenemos ahora una condición de hijos de Dios. Amén. Y por eso debemos ir apuntándole para identificar si también tenemos características de Jesús como hijo o no. Porque el hijo tiene características del papá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En algo se parece a alguien de esa familia un hijo. Algún rasgo va a llevar, algo de la genética va a llevar. Así que Jesús no tenía nada que ofrecer, se hizo pobre, se despojó. Pero Jesús también hizo una cosa muy bonita. Dice Juan 13, 4 y 5. Lavó los pies a los discípulos. O sea, ¿cuál fue y hasta dónde se bajó? ¿Hasta qué llegó a ser Jesús? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. O sea, se apretó el cinturón, porque él tenía una túnica. Pero se quitó ¿qué? El manto, porque el manto era como quitarse la chaqueta, la corbata y la pinta así elegante, y se dejó como en camiseta. Entonces se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó y luego puso agua en una vasija, un lebrillo dice acá, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Jesús hizo unas cosas que el mismo Pedro le dijo que él no se dejaba lavar los pies, y el Señor les dijo a ellos, dijo: lo que tú haces, lo que yo hago, perdón, no lo entiendes, pero lo entenderás después. Hay muchas cosas que Jesús hizo que no las hemos entendido. Por eso no nos hemos podido identificar con Él. Es más, cuando hablamos del bautismo, el bautismo es la plena identificación del hombre con Cristo.
Pero el problema es que no nos han explicado qué es el bautismo. Nos han hablado de solo Hechos 2:38 y todas las citas de los Hechos de los Apóstoles donde hay que bautizarse en el nombre de Jesús, y creemos que ya conocemos la doctrina del bautismo. Ahí está, y ahí radica el que no hayamos comprendido qué tenemos. Porque el bautismo, ¿qué es? No, el bautismo es para perdón de los pecados. No, y el bautismo es en el nombre de Jesús. Si te sabes eso, te sabes una parte de la doctrina del bautismo, una parte, no sabes más. Pero Dios no quiere que la iglesia se quede con ese conocimiento apenas básico, sino quiere que la iglesia tenga una comprensión total de lo que es la obra de Cristo en nuestra vida. Amén. Porque la identificación del bautismo es muerte. El bautismo realmente, la esencia del bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Eso es bautismo. Muerte, sepultura y resurrección. Después lo explicaré, pero le quiero dejar estos tics. Muerte, porque nosotros tenemos que morirnos para ser bautizados. Amén. Y el bautismo es sepultura. A los muertos los sepultan. Por eso dice, sepultados juntamente con Él en el bautismo para muerte. Sepultados juntamente con Él en el bautismo para muerte. Así que nosotros somos sepultados, porque nos morimos. Pero nosotros también somos resucitados. O sea que nos identificamos con el Hijo. Jesús fue muerto y fue sepultado. Entonces, en todo debemos identificarnos con el Hijo. Amén. Aunque les suene extraño. Muerto, sepultado y resucitado. Ahí comienza todo. Ese es en sí el Evangelio. La esencia del Evangelio es esa. Que nosotros miramos el Evangelio desde otras ópticas, desde otras perspectivas. Nos gustan muchas cosas de lo que están en el Evangelio, de las promesas, de las bendiciones, de todo lo que yo puedo alcanzar, pero el Evangelio es muerte. Si no nos morimos, no vivimos. Y esa es la clave, necesitamos morirnos para llegar a identificarnos con el Hijo. Jesús le pidió a la gente que se identificara con Él. Dice Mateo, llevad mi yugo, Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué pidió Jesús que aprendieran de Él? Jesús sí pidió que la gente aprendiera algo de Él. No pidió que la gente aprendiera el desenvolvimiento que tenía como orador, como predicador, como maestro. No pidió que la gente hiciera eso. Porque cuando Jesús hablaba, la gente decía, nadie ha hablado como este hombre. O sea que era tan impresionante lo que él enseñaba que nadie era capaz de hacerlo como él. Pero Jesús no le pidió a nadie que se identificara con eso. Le pidió que se identificara con una característica: manso y humilde. Y menciona dos palabras que parecerían iguales: mansedumbre y humildad. Pero no son iguales.
Así que si el Señor nos pide hacer manso, la palabra manso también hace referencia en otros versículos, ahí mismo en Mateo 5 y en los Salmos, hace referencia a que los mansos heredarán la tierra. Y, claro, el que comprende la Biblia según el Antiguo Testamento sin tener la revelación del Nuevo, entonces dice, vea, la Biblia dice que los mansos heredarán la tierra. O sea, ¿a qué nos llamó Dios? Pues a tener platica, a ser ricos, a ser millonarios, empresarios. Pero resulta que Dios no nos llamó para eso. Manso, entonces, es lo que Él dice, aprended de mí que soy manso. Y Él, en esa mansedumbre, es esa capacidad de, manso es esa capacidad de aguantar y de resistir la condición que le toque. ¿Cuál fue la condición que le tocó a Jesús? Sin casa, sin vivienda, sin nada. O sea, se hizo eso. Esa era la condición de Jesús. Manso, capaz de adaptarse a toda situación. Vivió en el desierto, durmió en el desierto, durmió en un barco. Tuvo que pasar sed, tuvo que pasar hambre y se adaptó a esa condición sin poner ninguna queja. No se opuso a eso. Entonces Jesús pide a la gente que aprenda lo de Él, que aprendamos a ser como manso y humilde. Claro, nosotros confundimos la palabra humilde también en el contexto cultural y decimos que humilde, no, esa es una persona humilde, no vive en un ranchito, es forrado en plástico y tiene un poco y tiene también el techo es cartones y otro plástico por encima, unas laticas, una gente humilde. Esa es una forma de nosotros describir la condición social en la que están las personas, pero no es la forma bíblica para describir lo que Jesús quiere enseñarnos. Porque humilde entonces no es eso, no es ser pobre. Porque entonces solo los pobres pudieran ser hijos de Dios. Y entonces si alguien tiene dinero, no es que en la Biblia me muestra que José de Arimatea, que fue donde sepultaron a Jesús, era un hombre que tenía riquezas, porque él había construido un sepulcro. Y los sepulcros se construían en una roca. El sepulcro estaba cerca del huerto. Por eso dice el profeta, dice, mas con los ricos fue en su muerte, para referirse a que él lo sepultaran no en cualquier sepultura tampoco. A Jesús sí lo sepultaron en una sepultura que fue hecha en la roca, que fue, porque esa era, o sea, para una persona de la antigüedad, de Oriente, de ese tiempo, del siglo I y siglos anteriores, la tumba también era un lugar muy especial, ¿no? Por eso desde Abraham, muestra que a Abraham le dijeron, bueno, le vamos a dar aquí un sitio para que usted sepulte a su muerta. Y Abraham dijo, no, yo lo compro, yo lo pago con mi plata, y por eso compró la cueva de Macpela. Y allí entonces sepultaron a muchísimos de los descendientes de Abraham, porque ese era un lugar especial, o sea, la sepultura no era cualquier cosa. Jesús fue sepultado en un lugar muy especial. Así que este que tenía dinero fue el que también se convirtió, era seguidor de Jesús, pero no abiertamente, y pidió a Pilato que le concediera el privilegio de bajar el cuerpo y sepultarlo. También vemos a Nicodemo. Nicodemo no era un hombre pobre, era un fariseo y llevó
llevó un arreglito para hacerle al cuerpo antes de sepultarlo de 100 libras de perfume. Eso no valía cualquier centavo. Entonces, la condición de humilde, le explico todo eso para decirle que Jesús tuvo seguidores como esas personas. Para solo hablar de los que lo sepultaron a él, que fue Nicodemo y José de Arimatea, que tenían una condición económica. Entonces, humilde no se refiere a una condición económica de escasos recursos. ¿Estamos de acuerdo? Sino a una condición de el estado de la persona, del individuo como ser. A eso se refiere manso y humilde. No voy a profundizar en esto porque es muy grande el tema sobre eso también, manso y humilde. Pero para dar así a grandes rasgos esa característica, la cual el Señor nos pidió que fuéramos como Él. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Propósito, para que hallemos descanso para nuestras almas. O sea que vivir en esa condición es aprender a tener descanso. Por eso el ser humano, lo que tanto vivimos es que vivimos en un mundo tan lleno de intranquilidad, tan lleno de desasosiego. No estamos tranquilos, no aprendemos a estar conformes con las cosas que tenemos. No nos conforma, no nos gusta el desayuno, mira ese desayuno, no nos gusta el almuerzo, no nos gusta el cuarto, mira ese cuarto tan horrible donde yo estoy, esa casa tan fea. No vivimos a veces la vida y la vivimos en un desasosiego, en una intranquilidad. Pero Dios dice, si tú aprendes a vivir en esa condición, tendrás paz, pero se necesita aprender a aprender. Amén. Esa es la clave, aprender. Usted llega y ve un maestro de construcción, ve cómo pega el piso, pega el enchape, cómo arregla una pared, cómo la estuca. Y usted hace así. Y uno dice, fácil, vaya y hágalo y verán. Que usted ahí puede durar un día completo y no pasa de ahí. Porque para que llegues a ser así tienes que aprender. Y eso no se aprende con una mirada ahí. Bueno, vamos a mirar, ya sé. No, usted tiene que intentarlo una y otra vez y vas a cometer errores y le va a quedar feo. Pero si usted quiere aprender, entonces va a seguir haciéndolo hasta que lo haga como se lo enseñó el maestro. Nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que perseguir una meta y es llegar a ser como el Señor. Amén. Sí, esa es la medida. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Lo dice la Biblia, hasta que todos, ¿no? Así que alguien que piense irse para el cielo dice, no, es que esos son allá ellos los que dirigen, el pastor, los líderes de la iglesia, a ellos sí les toca, pero la Biblia no dice hasta que todos. ¿Estamos de acuerdo? Así que no es un poco de gente, somos todos los que necesitamos perseguir esa meta. Así que Jesús se pone como ejemplo. Le pidió a la gente que aprendiera de él, pero se puso como ejemplo. Juan 13:12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, voy a volver a hacer referencia, Jesús le lavó los pies, pero Jesús se puso como ejemplo. Después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Porque para los judíos eso no era ninguna cosa extraña. La cultura de ellos era que
Una persona que venía de viaje, que llegaba a hacer una visita, si el que lo recibía lo consideraba como alguien importante, como alguien que merecía respeto, entonces le buscaba un siervo, buscaba agua, y a la puerta, antes de que entrara, le mandaba lavar los pies y le secaba los pies. Así que eso no era ninguna cosa nueva. Pero Jesús no quería enfatizar y no quería decirles en el sentido, mire, yo les lavé los pies. Jesús lo que quería era que entendieran el significado de lo que Él había hecho. No como tal la obra que hizo de lavar los pies, porque no, pues este hombre que no ha hecho, pues nos sorprende con todas las cosas que hace. Mire, hasta nos lavó ahora los pies. Pues, oiga, está bueno. No, Jesús no quería que la gente se quedara con esa idea. Sus discípulos deberían aprender el significado de lo que había hecho. ¿Sabéis lo que os he hecho? Y ahí, eso era lo que les quería enseñar, porque ellos no sabían lo que les había hecho. Ellos pensaban que le habían lavado los pies y ya. Nosotros a veces creemos que llegamos al Evangelio y nos bautizaron, listo, ya estamos perdonados. Otro dice, no, ya recibí el Espíritu Santo, ya, listo, ya. Otro dice, uy, ya empecé a servir al Señor, listo, ya. Pero ese es el significado del Evangelio. No. No es. No es que ya llegué a ser líder, ya llegué a ser diácono, ya soy pastor. Si tú te quedas con esa idea de que eso es el Evangelio, apenas hemos aprendido un solo paso y nada más. Nuestra meta está muy corta. Jesús les quería dar su significado. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que Él les había hecho? Vosotros me llamáis Señor, o Maestro y Señor. Lucas 13. Me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían que hacer? Coger agua y lavarle los pies a la gente de ahí en adelante. Bueno, hay denominaciones que han interpretado que eso es así. Entonces, cuando llega el día de lavarse los pies, la gente se manda a hacer hasta, ¿cómo es? El pedicure. Se manda a arreglar los pies, los lleva con desodorante, con toda clase de cosas, y es el día del lavamiento de pies. No tienen ni idea de lo que están haciendo, porque eso no fue lo que enseñó Jesús. Jesús dijo, me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Ahí entonces Jesús mostró quién era Él. O sea, se identificó quién soy yo. Soy maestro y a más de ser maestro soy Señor. Y Señor, en la Biblia, el término Señor se refiere a amo y dueño. La palabra Señor, cuando se le aplica a Dios, significa dueño absoluto. O sea, no existe otro que tenga esa característica. Es el dueño absoluto, es el amo. O sea, es el que manda. Y Jesús dijo, yo soy eso. Ustedes me llaman así y eso soy. Ahora, yo como Señor hice esto.
siendo el maestro y siendo el Señor, hice esto. ¿Qué crees que deberían hacer ustedes? Lo mismo. Lavarse los pies unos a otros. Porque yo les he dado ejemplo, y el siervo no es mayor que su Señor. Bástale, amén, al siervo ser como su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No significa, escúcheme bien, vamos a estar atentos. Entonces no significa lavarse los pies literalmente con agua. ¿Qué significará? Hay que lavarle los pies a los santos. Dice que se ponga la mujer, la viuda, para darle ayuda a la que de verdad quedó sola y está desprotegida. Y una de las condiciones que escribe Pablo dice, si ha lavado los pies a los santos. Y eso de lavar los pies a los santos es aquel que habla siempre mal de los hermanos. Que cuando le ve una situación de una vez se las, mire, fulano de tal, el que le lava los pies a los santos, es que lavarle los pies no es cuando el que es santo se mete por un terreno donde se le embarran los pies, vamos a hablarlo así bien coloquial. Y al estar con los pies sucios, pues es muy difícil uno, si tiene los zapatos puestos, usted hará algo, pero el Señor manda que entre ustedes se laven los pies. ¿Quiénes cometen faltas aquí? Bueno, yo sí voy a levantar la mano de primero. Porque el que no se equivoque aquí no es un ser humano. Pero ¿quiénes nos ven las faltas? ¿Nosotros? Normalmente no. Nosotros no nos vemos los errores, como nos los vimos un día. Nos abrieron el espejo. Y el espejo nos mostró cómo estábamos. Nosotros, sin la obra de Dios, no nos damos cuenta cómo estamos. Y por eso cuando cometemos un error y alguien nos lo hace ver, ¡ay, Dios mío! Pues en lugar de calmarnos, nos elevamos más. Pero cuando Dios nos lo muestra por la palabra, esa sí es diferente porque esa tiene poder. Y parte el alma y el espíritu. Entonces, por eso es la palabra el espejo que nos muestra cómo estamos, porque no nos vemos los errores. Pero con la mente de Cristo que Dios nos dio, entonces nosotros podemos actuar y vivir como Cristo. Y entonces, ¿cómo es que quiere que nosotros nos lavemos los pies? O sea, si usted metió vamos a hablarlo así coloquialmente, si usted cometió una embarrada, quiere decir que eso se le va a ver. ¿Qué vamos a hacer con él? Vosotros que sois espirituales, restaurarle como espiritual. Si usted supiera. Le voy a contar, pero esto es un secreto. Todo secreto, después de que pase del siguiente, ya no es secreto.
nosotros contamos todo. Entonces, esa persona que recibió el secreto le dice, le voy a contar a otro amigo, dice, pero esto es un secreto. Y resulta que el secreto ya lo sabe todo el municipio completo. Porque no le lavamos los pies. Pero somos llamados a lavar los pies. Pero como ese no es el tema, son unas características para seguir qué es ser hijo. ¿Cómo se debe comportar un hijo? Entonces dice la Biblia que nosotros debemos ser como Él en este mundo. Debemos ser como Él. Primera de Juan capítulo 4 versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ese pronombre Él, Jesús, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo nos toca ser? No, cristianos. ¿Pero qué es eso? Es que ya soy cristiano. No, hasta el diablo es cristiano. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no desconocemos dice Pablo, no desconocemos sus artimañas, pues se viste de luz, de ángel de luz. ¿Quién? El que no es. El que es tinieblas se viste de ángel de luz. Entonces, la meta no es ser cristiano, es ser como Jesús. Amén. Estándares altos, oyó. Pero es que el Señor quiere que la iglesia de la cumbre vayamos más arriba. ¿Estamos de acuerdo? Si hemos conocido al Señor y ya algo nos llevamos hasta años sirviéndole, pues tenemos que entender qué es servirle a Dios. ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que Dios quiere que realmente seamos? No, hermano, yo allá soy el mejor de los líderes, el más grande evangelista que haya tenido la cumbre. No, Dios no está buscando eso. Dios está buscando un hijo. Un hijo. Amén. Porque se va a llevar ¿a quiénes? A los hijos. Amén. No se va a llevar a otro, se va a llevar a los hijos. Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que todos recibiésemos la adopción de hijos. O sea que la manifestación, el Señor haberse hecho hijo, haber nacido de mujer, como dice Gálatas capítulo 4, ¿es para qué? Para darnos la condición y ser adoptados como hijos suyos. Y por eso, porque somos hijos, Gálatas 4:6 dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clama, Abba Padre, o sea, Padre nuestro. Esas son las cosas que Dios nos ha dado, y eso es lo que nos va a llevar, y no lo que nosotros digamos o los títulos que hayamos alcanzado. Oye, cuando uno logra identificarse con eso, logra vivir en paz. Yo a veces me siento extraño, de verdad, me siento extraño a veces cuando la gente me dice, pastor, pastor. A veces me gusta más que la gente me diga, hermano Juan. Sí, porque me siento más identificado con eso, yo soy su hermano. Amén. Ahora trabajo con el distrito y la gente, algunos lo saludan a uno con el título, presbítero. Yo de verdad no me siento... No, yo soy el hermano Juan. Oye, hermano Juan, me gusta eso.
Amén. Aleluya. Es que nos debe gustar lo que realmente somos. Eso nos debe gustar. O sea, debemos sentirnos realmente a gusto con lo que realmente somos. La naturaleza. Soy hijo. Si soy hijo, pues soy hermano. Entonces, vamos a ver Mateo 9, capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros, Jesús como hijo, ahora nosotros como hijos. Jesús como hijo, ya mostramos características como es Jesús como hijo. Ahora nosotros como hijos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este texto es impresionante en la Biblia. Este versículo a mí me marcó y me cambió la vida, siendo cristiano. Y siendo líder de la iglesia, siendo presidente de jóvenes. Escúcheme bien, siendo presidente de jóvenes no había entendido. O sea, si usted es presidente de jóvenes ya predica. Ahí no te pusieron, pero el hecho de que ya predicara, todavía me faltaba aprender qué es ser llamado hijo. Bienaventurados los pacificadores. Bueno, en este mundo hay gente que tiene algunas características excepcionales. Personas que son pacíficas, que evitan a toda costa todo tipo de conflicto, huyen de los conflictos. Procuran no tener pleito con nadie. Pero aunque existan ese tipo de personas, esa no es la condición que determina que esa es una persona pacificadora. Porque el que huye de los conflictos no los enfrenta. Y hay cosas que hay que enfrentarlas, no con conflicto. Ejemplo, hay gente que dice, vea, a mí no me gustan los problemas. Yo para no tener problemas, yo mejor no digo nada. Y se está dando cuenta de que un familiar suyo, alguien, está haciendo cosas que le pueden dañar la vida a él, a otros, que puede estarse dañando su vida espiritual, pero por no tener conflicto con nadie, entonces no dice nada. Entonces eso no es un pacificador. Porque quien llega a ser un pacificador es el que va a buscar que esa persona que está mal, va a buscar que esa persona tenga un encuentro y se reconcilie con Dios, si es en el caso espiritual. Si es una persona que tiene un problema dentro de la familia, va a buscar la manera de que esa persona se reconcilie y no pierda el hogar, no pierda el esposo, la esposa, no pierda la relación con sus hijos. Pero hay que tener la condición de humildad que ya no mencionó Jesús. Entonces, el pacificador, exactamente cómo se distingue una persona que procura la paz. ¿Cuál es la característica para saber quién es el que procura la paz en una comunidad, en una familia? El que es llamado hijo de Dios. Ahora, la pregunta, según el texto de Mateo capítulo
5, versículo 9 es: ¿quién es el que lo llama hijo de Dios? ¿Dios o la gente? Según el verso que hemos leído. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados. O sea que a usted y a mí nos deben llamar, ¿cómo? ¿Hijos de quién? ¿Quiénes? Las gentes, los que nos rodean, nuestros familiares, los vecinos, deben llamarnos hijos de Dios. No es que lo deban llamar evangélico, porque ¿cuántos evangélicos hay en este mundo? Cristiano, ¿cuántos cristianos hay en este mundo? Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. La pregunta es: ¿quién soy yo? Mi identidad como hijo. ¿Quién soy yo como hijo en mi casa? Partamos de un punto. ¿Qué es lo que yo promuevo en mi casa como hijo de Dios? Si yo promuevo la paz en mi casa, dice la Biblia que tengo una bienaventuranza, o sea, dichoso, doblemente feliz, lo que significa bienaventurado. Si yo promuevo en mi casa la paz, soy bienaventurado. Yo tenía un problema con esto. Yo no era bueno así para lavarle los pies a los santos, porque yo era presidente de jóvenes, y entonces yo veía que un joven estaba por ahí, allá en la última banca de atrás, no estaba escuchando. Entonces yo me bajaba de aquí del púlpito y le abría la Biblia. Mire, lea. Así se tiene que comportar. Y cualquier hermano que yo me encontraba y que le veía alguna cosa, porque tenía Biblia en la cabeza, guardada y memorizada y marcada, entonces yo, mire, léase este versículo. Ahí dice: entonces andaba persiguiendo a la gente y la quería arreglar a mi manera. Si eso yo hacía afuera, imagínate cómo era en mi casa. Así que cuando yo llegaba a la casa, mi familia me tenía a mi miedo, no respeto, ni mucho menos admiración. Pero yo no estaba haciendo maldades, ¿oyó? Yo no estaba haciendo pecados, no. Pero como lo estaba haciendo absolutamente mal. ¿Por qué? Porque yo no promovía la paz en mi casa. Sino que tenía un encuentro con Dios, y eso se me volvió en un fanatismo espiritual. Yo quería que todo el mundo fuera como yo. Pero así no, ese no es un promotor de paz. El promotor de paz es diferente. Deja que Dios obre. Y no va a arreglar la gente, porque la gente no se arregla con ley. Amén. La gente sabe que violar las normas trae una consecuencia, pero ¿usted cree que la gente cambia por eso?
Por eso yo en la iglesia no aplico leyes. Y donde hay leyes vengo a desmontarlas. ¿Por qué? Porque las leyes no han funcionado. Coja a una persona y prívela de la libertad y hágale un proceso y llévele un fallo, una sentencia y métala allá tantos años de prisión. ¿Y cómo cambia, oyó? ¿Cómo se hace una persona distinta? Porque le aplicaron la justicia para reformarlo. Allá se vuelve peor, oyó. Por eso en la cárcel estamos predicando el evangelio. Porque la ley no reforma. La ley es todo el Antiguo Testamento que Dios le predicó a Israel. ¿Israel cambió por la ley? No. Le dijo el Señor, desde la planta del pie hasta la coronilla es podrida llaga. Hinchazón y podrida llaga. Con ley en mano, con juicios en mano y con todo. ¿Israel cambió? No cambió. Por eso Cristo vino y no trajo la ley, sino trajo la gracia. Amén. Porque la gracia es donde el hombre es introducido a una relación con Dios por fe, y esa fe viene por el oír, y el oír hace una obra adentro en el interior de la persona y lo lleva a una transformación, y eso es gracia de Dios. La gracia de Dios es llegar a oír a Jesucristo. No oír a un hombre, no recibir la transformación de una persona. Por eso la muchacha en la casa queda embarazada y allá ese papá y esa mamá se armó la guerra de los 1000 días en esa casa, porque la muchacha salió embarazada y de todo, y entonces cogen a las otras, y si en esa familia hay otra, mire el ejemplo de su hermana, mire qué tal y no sé qué más, y tienes el ejemplo. Y eso es una cantaleta. ¿Usted cree que eso cambia? No. Los testimonios que se vean en las personas no reforman a otro. Por eso yo le recomiendo a usted que para que las cosas pasen de una manera diferente, usted no aplique esa clase de pedagogía para enseñar, y es con el testimonio de otro, con el ejemplo, con la ley. Le voy a poner una ley aquí. No, porque así no se cambian las cosas. Yo en alguna parte conocí que los hermanos que no se arrollaran 30 minutos antes del culto no podían orar. Si alguien llegaba, no podían dirigir el culto o cantar nada. Si alguien llegaba faltando 10 minutos, entonces ya me marcaban a mí. Y bueno, ¿y ahora quién ponemos? Porque fulano tal queda en disciplina hoy. La iglesia disciplinaba a la iglesia. Eso no es bíblico, eso se lo inventaron. Porque ¿dónde está eso en la Biblia? Amén. Uno tiene que poner en práctica lo que dice la Biblia, no lo que yo me he inventado, porque eso no funciona. Amén. Funciona lo que dice Dios. Eso es lo que cambia, eso es lo que transforma. Las otras cosas no cambian a nadie. Así que nosotros tenemos que ser pacificadores, porque seremos llamados. Y con una persecución así como la que yo le tenía a mi familia, a los hermanos, ¿usted cree que me llamaban el Hijo de Dios? Me llamaban era el santurrón. Ahí llegó el santurrón ese. Aquí como usted es el único que se cree santo. Sí, porque estaba demostrándoles que yo tenía un nivel arriba de santidad y que ellos estaban abajo, y que necesitaban dar ese mismo nivel que yo tenía. Y yo lo que me estaba pasando a mí era que yo me creía espiritual, pero no era espiritual. Porque si alguien se cree espiritual porque habla en lenguas en el culto, cualquiera puede hablar en lenguas. Un inconverso, yo he visto hasta un borracho, ahí te la cuento, yo he visto borracho en estado total de alicoramiento, y no te me asustes, recibir el Espíritu Santo. Sí. Así que la bondad de Dios tiene
Tiene unos alcances tan impresionantes que Dios puede poner a hablar hasta un borracho. A una persona que no está viviendo bien. No hemos conocido los casos de personas que llegan a la iglesia, que está una pareja viviendo no sé cuántos años ahí en unión, como llamaban unión libre, y ahora se llama unión marital de hecho, y vive tanto tiempo y recibe el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Y eso significa que ya es espiritual? No, eso significa que Dios lo ama demasiado, que Dios le está demostrando la grandeza de su amor, que Dios le está diciendo: mire lo que yo quiero hacer y mire lo que es tener una experiencia conmigo. Ser espiritual es llegar a ser hijo verdadero. Amén. El hijo, ¿qué hace? El hijo honra al padre. Se fueron. Amén. Un verdadero hijo honra. Un verdadero hijo respeta. Un verdadero hijo se sujeta a la autoridad del papá, del padre. Si nosotros somos hijos de Dios, nos sujetaremos. Un verdadero hijo obedece. Amén. Eso es ser hijo. Es una persona que obedece. Pero hay gente que pretende ser hijo de Dios y pretende ser muy espiritual, pero no obedece, no se sujeta, no honra, no respeta. Dice la Biblia aquí: serán llamados hijos de Dios. Yo el día que oí ese mensaje, hace cerca de 25 años atrás, ese día me quitó el Señor todo lo espiritual que yo me creía, porque me empecé a dar cuenta, porque ya había oído yo mismo que me decían: ah, no, es que como usted es el santo. Entonces yo me di cuenta en ese día que en mi familia, que la gente no me llamaba hijo, sino me llamaba: este se cree. Claro, porque como ya es presidente de jóvenes allá, como ya lo usan, no sé qué más, entonces se cree grande. Y ese día, desde ese día que oí esa predicación, Dios me cambió a mí, totalmente me cambió la manera de vivir mi vida cristiana. Yo espero que con este mensaje que apenas hemos comenzado sobre qué es ser hijo, usted pueda comprender qué es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser. Amén. Para que nos bajemos de toda nube donde quizás alguien pueda estar montado. Para que entendamos que es el mayor título que tenemos en este mundo. Ser llamados hijos de Dios es la honra y el honor más grande que le haya pasado a un ser humano aquí en la tierra, porque el Hijo de Dios fue levantado al cielo. Jesús fue muerto, fue sepultado, resucitó de los muertos, pero no se quedó aquí en la tierra. Él fue levantado a los cielos. El que pasa por la muerte, por la sepultura y la resurrección de Cristo y se queda como hijo de Dios en esta tierra, no se quedará aquí en esta tierra, será levantado cuando el Señor haga sonar la final trompeta, porque pronto va a sonar la final trompeta y usted necesita tener el título. Aleluya. Vamos a estar en pie. El título de hijo. Así que de aquí no nos vamos a ir con otro título. Amén. No es con otra manera. Necesitamos promover que
Este es un momento para reflexionar. ¿Quién soy yo en mi casa? ¿Cómo me ven mis padres? ¿Cómo me ven mi esposa? ¿Cómo me ve mi esposo a mí? ¿Cómo me ven mis hijos a mí? ¿Podrán decirme ellos, este es un verdadero hijo de Dios? Mi familia y la comunidad podrá decir, este es un verdadero hijo de Dios. Ese sí es hijo de Dios. Serán llamados hijos de Dios. Yo le apunto y le creeré siempre a la Biblia. Ella desmonta todo lo que yo, hasta donde yo haya subido, porque a mí me bajó. Y siendo cristiano, por eso no, aleluya. No te dejes impactar por lo que haces. No, es que yo sí hago. No. Que tu impacto sea lo que yo soy. ¿Qué soy? El mejor que predica en la iglesia. No. Eso es lo que hago. Diste un buen sermón. Y porque tienes un don, por eso puedo dar un buen sermón, porque tengo un don. Pero ser hijo de Dios es algo que Dios me concedió, pero que yo debo perseguirlo, que yo debo aprenderlo. Aprender a ser humilde es la condición que Dios me enseña. Yo logré ganar a mi familia parte de... ¿Cómo? Cuando ellos empezaron a decir, ahora sí mi hermano es un verdadero cristiano. Y cuando se necesitaba que alguien en la cuadra, algún problema pasaba, decían, llamen a mi hermano. Hasta mi mamá, yo la ofendía demasiado. Pero ella empezó y me llamaba a la gente de la cuadra y me pedía oración por los vecinos. Y todo el mundo quería hablar conmigo, porque me convertí en un hijo. Tú fuiste llamado para ser hijo. Si Dios te habló esta mañana, haga algo por usted mismo. Y no te quedes en el título y en el cargo y en la posición. No es que yo soy soberano Dios. Hoy estoy aquí. Y es la gracia de Dios la que... Y es cuando llegas tú con tu inmenso poder y me extiendes tu mano y me haces sentir que siempre estás aquí, que nunca me has dejado. Yo me arrojo a tus pies y con mi pobre fe me